¿Cómo se estudia la desigualdad en demografía? Mi nombre es Jorge González Gutiérrez. Responderemos a esta pregunta mediante el artículo científico que realicé en el año 2023. Pueden acceder al mismo en el link que les dejo en la descripción del vídeo. Este estudio, cual tenía un objetivo muy claro, que era cómo han influenciado las ideologías en el estudio de la desigualdad y la mortalidad a lo largo del tiempo. Mi supuesto, pues, es que la ciencia cambia así como lo hacen otros condicionantes. Su entorno, su historia, la economía, la política, todo ello tiene como resultado cambios en la forma en la que hacemos ciencia. Entrando en materia, en cuanto a la desigualdad de los estudios de población, tenemos que tener en mente que la demografía y el estudio de la población generalmente se ciñe a tres grandes variables, al estudio de estas tres. Por un lado, la manera en la que nos reproducimos biológicamente. Por otro lado, la manera y el momento en el que fallecemos. Y por el otro lado, la manera en la que nos movilizamos en un territorio. Lo que estos estudios hacen es suponer que estos tres eventos, la manera en la que nos reproducimos, la manera en la que morimos y la manera en la que emigramos, están determinados en gran medida por la desigualdad. Es decir, por las distintas condiciones económicas, políticas, culturales, sociales en las cuales todos nos hallamos, todos nos encontramos. Y partiendo de esta idea, de este supuesto, es que tenemos una tremenda cantidad de investigaciones. Desde luego, conforme ha pasado el tiempo, nos podemos dar cuenta que hay investigaciones cada vez más relacionadas a temáticas particulares. Por ejemplo, el uso de métodos anticonceptivos, la salud materno-infantil, el mercado laboral. Pero una de las ideas que yo quisiera subrayar ahora es que la demografía y los estudios de población, conforme han pasado el tiempo, han utilizado metodologías cada vez más complejas, cada vez más difíciles de aplicar. Porque mientras en la primera fase utilizaban medidas estadísticas más tradicionales, más convencionales, como lo puede ser un promedio, como lo puede ser alguna tendencia, en últimos años aplican modelos estadísticos tremendamente complejos, y lo que me lleva a una pregunta. La demografía, es cierto, ha tenido avances interesantísimos a nivel metodológico, pero una pregunta que yo dejaría ahí a discusión para debates ulteriores: ¿ha sucedido lo mismo con su discusión a nivel teórico? ¿Ha sucedido lo mismo con la manera en la que abordan los fenómenos que estudian? Eso es una pregunta que yo me hago y que desde luego yo invito a otras personas a que reflexionemos en esa dirección. Ahora bien, yo lo que hice en este documento fue analizar un grupo de documentos especializados para intentar buscar visos de cómo es que el contexto histórico, el contexto político, el contexto económico cambiaba la forma de estudiar la desigualdad y la mortalidad. Para lo cual yo elegí un grupo de textos basado en un grupo de 4 requisitos, entre los cuales están: yo voy a elegir unos documentos si estos estudian la mortalidad y la desigualdad al mismo tiempo, si estos fueron publicados del 80 al 2017, si estos fueron publicados además en México, pero sobre todo que hayan sido con el interés de abordar la realidad mexicana. Después tuve que quitarme este supuesto porque me di cuenta que no habían tantos documentos como yo hubiese imaginado para el caso mexicano que abordaran la desigualdad y la mortalidad en su conjunto, lo cual en sí mismo ya es un hallazgo que yo señalo en esta investigación. Y punto número 4, que hayan sido escritos en castellano. Este es el grupo de textos que yo analicé, de los cuales hay que señalar desde luego el año en el cual fueron publicados, desde el 84 hasta el 2011, autores que fueron muy influyentes en su momento, y además estamos hablando de documentos de distinto tipo, es decir, algunos son conferencias, una de ellas llevada a cabo aquí en la Ciudad de México, en el Colegio de México en el año de 1983, posteriormente publicada en el 84, y después revistas académicas o artículos académicos, capítulos de libro, entre otros. Y finalmente, yo nada más quisiera señalar esto. Hubo un cambio en cuanto a cómo nosotros reproducimos los datos y cómo es que las instituciones gubernamentales los reproducen.
Lo que yo diría es que los científicos no solamente estamos limitados por nuestra realidad, nuestras capacidades, nuestra computadora, pero también estamos constreñidos por los datos que tenemos disponibles. Y esto creo que también es una idea interesante a tomar en cuenta. ¿Por qué razón? Porque hoy en día no tenemos fuentes de información oficiales que nos permitan acercarnos a un estudio gradacional. Por lo tanto, igualmente es algo a discutir. Sin más, me despido.